¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sesión de Introducción a los Sistemas de Información, correspondiente a la licenciatura en Mercadotecnia. Me es muy grato estar nuevamente con ustedes y voy a tener el placer de continuar con lo que vimos la sesión anterior. Como se recordarán, en la sesión anterior vimos el proceso introductorio de la introducción a los sistemas informáticos. Empezamos a ver algunos de los conceptos que vamos a utilizar durante el desarrollo de estas sesiones y por lo pronto empezamos a ver algunos casos de empresas que particularmente son importantes para llevar un entendimiento mejor de este proceso. El día de hoy vamos a continuar con este conjunto de casos y análisis para que haya una mejor comprensión de los procesos que vamos a abordar. Como se recordarán ustedes, vimos algunos ejemplos y algunos conceptos iniciales de lo que son los sistemas informáticos y empezamos a ver alguna clasificación. El día de hoy vamos a tratar de concluir con la clasificación de los sistemas de información y vamos a analizar otros casos relacionados para su comprensión. El proceso de análisis de los casos, como se los planteé en la primera sesión, pues es bastante ilustrativo de algunos ejemplos de lo que vamos a estar analizando en cada una de las partes de la sesión. Inclusive este conjunto de datos lo he ido recopilando por algún tiempo y gracias ahora a Internet pues es posible aumentar este tipo de informaciones. Les pongo algunos enlaces de Internet para que ustedes por propia motivación pues puedan profundizar en ellos. Tal vez les interese un poco ampliar en cada tema y por supuesto que cada uno de los enlaces les va a llevar a ampliar su concepto de información. Bien, vamos a el análisis de otra clasificación de los sistemas. El siguiente elemento es los sistemas de manejo de información. Ya analizamos algunos en las etapas anteriores y hoy vamos a ver cómo es un sistema de manejo de información. A estos sistemas se les denomina también Management Information Systems o MIS por sus siglas en inglés. Son sistemas utilizados por las empresas para la resolución de algunos problemas, tales como el cálculo del costo de productos o servicios o el diseño de estrategias de negocios. A menudo son utilizados para analizar otros sistemas de información usados en las actividades operacionales de la empresa. Esto es que estos sistemas ya tienen un proceso sobre la información. Y vamos a ver aquí lo que habíamos visto en la clase pasada o en la sesión pasada. Habíamos visto que no es lo mismo datos que información. Cuando yo tengo un conjunto de datos, estos datos no me dicen nada en forma aislada. Quizá me digan una información muy pequeña. Por ejemplo, habíamos visto las estaturas o las medidas de pie de algunas personas en una población. El día de hoy vamos a ampliar un poco más estos conceptos para que podamos ver la diferencia entre datos e información. En el caso de estos sistemas, la información es el insumo para manejar el proceso. De manera que el sistema ya toma una información y la toma como entrada para lo que se conoce como management. En sentido estricto, management se traduce como manejo, pero en realidad es una forma de gerenciar, es una forma de decidir desde la gerencia cómo va a impactar este proceso en el sistema de negocios. Estas decisiones van a impactar en las actividades de la empresa. Esto es que estos sistemas son capaces de obtener información que tal vez la procesó otro tipo de sistemas. Quizá un sistema me ordenó algunos datos en información y ese sistema me va a entregar como insumo esa información para yo obtener algunos elementos que me permitan hacer algún análisis.
o algún proceso con esta información. Estos sistemas, como entrada, mantienen procesos ya trabajados. Quizá aquí en este sistema podríamos hablar de los 4 sistemas que les mostré en la clase pasada, que eran Excel, COI, NOI o SAE, que son sistemas que ya hacen algún tipo de procesamiento con datos de empresas y me entregan algún tipo de información ya ordenada y clasificada. Quizá ese tipo de sistemas me entreguen información para poder, mediante este tipo de sistemas nuevos, hacer operaciones de management o de decisiones de gerencia. Bien, entonces estos sistemas pueden contribuir a la interpretación de los efectos de las estrategias implantadas por la empresa y, por lo tanto, ayudar a una eficiente toma de decisiones. Esto es, la empresa decide algunos elementos dentro de su proceso, tales como poner un nuevo producto, tal como cambiar de mercado, tal como incidir en otro tipo de elementos sociales, etcétera, etcétera. Y este sistema, a través del análisis de los datos vueltos a información que me entregan otros sistemas, me va a permitir saber si las políticas o los elementos que yo implemento son adecuados y me están dando el resultado que yo esperaba. Pueden utilizar las bases de datos de otras aplicaciones para corregir simulaciones, escenarios hipotéticos de cambio o de estrategias. Esto es, también el sistema puede tener como entrada algunos elementos de información hipotética. Esto es, escenarios planteados. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si ocurre esto otro? Eso me da una información determinada que, alimentada con la estadística que llevamos de información previa, me puede dar un escenario probable o un escenario futuro para que yo pueda seguir con mis actividades empresariales o bien modificar mis actividades empresariales. Esto me va a dar un beneficio a corto plazo, puesto que no necesito esperar todo el tiempo que estoy metiéndole de información hipotética para poder probar si mi producto está bien o está mal. ¿Qué tal si quizá durante todo un año obtuve datos y ese conjunto de datos me alimentaron mi sistema y me plantean una posible actividad empresarial, una posible forma de comportar a mi empresa? Si esa actividad la pongo hipotéticamente con datos cambiados y la meto a mi sistema, que ya lleva alimentado una estadística de un año anterior, pues me puede dar una prospección para cambiar o continuar con mis estrategias. Este tipo de sistemas es sumamente importante. Y bueno, nuevamente vamos a ver un caso para que noten ustedes cómo se gestaron las decisiones estratégicas de una pequeña empresa en los años 50. Esta empresa pues no contaba con un sistema como estos y, como se hace muchas veces, este proceso pues en ocasiones se hace en forma intuitiva, se hace en forma de decisiones de corazón o decisiones que le laten a una persona, claro, llevados a cabo por una experiencia amplia, si no, no tendría mucho caso. Eso es lo que trata de sustituir este sistema de management o el sistema gerencial. Bien, tal vez ustedes conozcan a este personaje, tal vez no, se llama Ray Kroc, es fabricante y vendedor de máquinas industriales para elaborar malteadas. Él se dedicó al proceso de fabricación y el proceso de venta de estas máquinas. Por muchos años en los Estados Unidos estas máquinas se vendieron bien porque las fuentes de sodas pedían este tipo de dispositivos, ya que contaban con muchos clientes que las consumían. Sin embargo, después de cierto tiempo, Ray Kroc empezó a ver que había una declinación en el proceso de compra de estas máquinas. A pesar de no contar con un sistema de información computarizado como tal, pues vio que por un tiempo estas máquinas se vendían y posteriormente el proceso declinaba conforme al tiempo.
De manera que, si bien en un principio vendía muchas de estas máquinas, a lo largo del tiempo empezó a decaer. Y de pronto se encuentra con un pico. Ese pico es un suceso extraño que le hace suponer que va a haber un evento importante. Bien, ¿cómo se dio cuenta de esto? Pues en lugar de recibir el pedido de una máquina, de pronto recibió de un pequeño restaurante el pedido de 8 máquinas que hacían 5 malteadas simultáneamente. De manera que inmediatamente pensó que había un restaurante que tenía necesidad de vender 40 malteadas simultáneamente por no sé cuántos elementos. Inmediatamente vino el proceso de detección de esta oportunidad o detección de este caso particular y dijo, pues voy a ver qué pasa. Viajó hasta el restaurante que estaba en California y obviamente se encontró con una sorpresa. Primero, el restaurante no parecía muy diferente a ningunos otros restaurantes que había atendido. Sin embargo, en él advirtió características especiales que podrían hacer crecer el negocio. Primero, era un restaurante que tenía 8 lados, estaba en una forma octagonal, de manera que podía atender a los clientes por 8 diferentes lugares. Y su proceso fundamental era la fabricación rápida de comida. El concepto no se había acuñado como tal en esa época, pero estos propietarios del local tenían en mente ese proceso, que por cada 2 minutos una persona saliera con sus alimentos listo para poder abordar su automóvil. También el concepto del servicio en el automóvil empezaba a gestarse en ese momento. Entonces, el vendedor de máquinas de licuados, de máquinas de batidos, se dio cuenta de que había aquí un prospecto de negocio importante y inmediatamente le llamó la atención, dijo, este proceso es adecuado, se puede implantar en toda la Unión Americana y voy a ver si me pueden dar la oportunidad de fabricar estos consorcios a nivel de franquicias. Entonces, su idea no era expandirlo en el mundo, sino primero en Estados Unidos, pero la prueba está en que posteriormente se expandió en el mundo. Entonces, se va con los dueños del local y negocia con ellos en busca de una franquicia. Ellos ya habían proporcionado franquicias a otros vendedores y ya se habían instalado en Arizona. Ya habían abierto más restaurantes de este tipo. Sin embargo, él negocia con los hermanos a ver si le ceden la posibilidad de ser el franquiciatario único. De manera que posteriormente pues empiezan a hacer el negocio y aquí ya aparece el logo ya conocido, ¿verdad? Ya conocen ustedes el logo de McDonald's. En realidad este es el restaurante. Ray Kroc, después de negociar con los hermanos dueños del sistema McDonald's o del restaurante McDonald's, pues negocia con ellos para ser su franquiciatario único y en 1955 funda su primer restaurante como el McDonald's System, que es el proceso de franquicias más importante que ha habido en comida rápida en los Estados Unidos. Este sistema se hace como una estructura legal para su sistema de franquicias y Ray Kroc negocia con los hermanos McDonald's para que le vendan el restaurante antes de lanzarse a hacer franquicias en todo el territorio americano. Él planteaba comprar este negocio antes de que pudiera expandirse como él pensaba que se iba a expandir y pues les ofrece una cierta cantidad de dinero. El hermano menor se conformaba con retirarse con $1 millón, esa era su meta, pero el hermano mayor tenía una visión más amplia. Él dijo que no iba a vender la franquicia. Finalmente negociaron y en total les pagaron $2.7 millones más 1.9% de las ventas totales. Esto en principio pues parecía muy poco, pero a lo largo del tiempo esto fue creciendo. Según datos publicados en 2008, la empresa cuenta con 390,000 empleados y actualmente genera $22,790 millones en ganancias. Imagínense el crecimiento de esa empresa y con un proceso que inicialmente, pues como no había sistemas de cómputo, no podía
no podía hacerse una decisión gerencial de este tipo. Los datos que se podían haber analizado, solo una persona con experiencia podía haberlos proyectado a tal nivel. Quizá los hermanos McDonald jamás habrían podido llegar a un sistema de franquicias como el que actualmente es McDonald's, y quizás se habrían conformado con retirarse con $1 millón cada uno o un poquito más. El poder actual de esta empresa es de tal magnitud que la publicación semanal británica The Economist ha elaborado un índice que se llama el índice Big Mac. Este índice consiste en comparar lo que cuesta un menú Big Mac, o sea, una hamburguesa típica en todos los países donde se elabora, para que de esta manera se pueda contrastar los costos de vida en cada país y saber si las monedas están sobrevaluadas, subvaluadas o tienen un valor semejante a lo que puede comprar un dólar estadounidense. Quien quiera ahondar más en datos sobre este índice, aquí tengo un enlace que pueden ver abajo, que es un índice del periódico que les estoy mencionando, la publicación semanal que les estoy mencionando. Este índice es meramente informativo y puede analizarse desde muchas ópticas, puede verse desde muchas formas. Pretende comprobar si las monedas de los países en donde la cadena de comida rápida tiene sucursales, si estas monedas están en un tipo de cambio competitivo o correcto. De alguna manera, esto le permite a McDonald's saber si el restaurante que tiene en tal país pues es adecuadamente benéfico, o si el país empieza a tener problemas monetarios y es momento tal vez de salir del país. El índice no puede predecir una relación cambiaria con exactitud, pero llega a convertirse en una sencilla herramienta analítica para una teoría económica accesible. Podemos, a través de este índice, que se puede consultar en cualquier momento, saber cómo anda de subvaluada o sobrevaluada una moneda para algunos procesos. El índice basa su sistema en la teoría de la paridad del poder adquisitivo, o PPA, el cual consiste en el concepto de que el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países. Se supone que si hubiese una economía globalizada completa, pues una moneda podría comprar lo mismo, no importa en el país que estuviese. En eso se basa. Y esta es la página del índice. Si ustedes ven, tenemos un renglón por aquí que dice México, y en pesos el menú Big Mac cuesta 33 pesos, y aquí habla de qué tanto estamos subvaluados o sobrevaluados sobre la moneda estadounidense. Es una parte muy atractiva y realmente pues nos enseña el proceso de la toma de decisiones. Bien, vamos a analizar el siguiente sistema, que es el sistema de toma de decisiones, también llamado Decision Support System. A diferencia del anterior, que es un sistema de manejo de manager, este DDS ya permite hacer decisiones. En el caso anterior, pues vamos a analizar todos los datos que nos entrega otro programa y podemos hacer proyecciones o podemos hacer estadísticas. En este caso, los DDS son sistemas de información que permiten la toma de decisiones en empresas y corporaciones. Este software, este programa es un software interactivo que ayuda a quien toma la decisión para comparar datos, documentos, información personal, bases de conocimientos o cualquier tipo de información colectada para detectar problemas y actuar en consecuencia. De manera que este sistema también se alimenta de información que también puede ser proporcionada por otros sistemas, pero también se alimenta de otro concepto nuevo que se llama bases de conocimiento. En inglés, knowledge base. Son sistemas que llevan una estadística de diferentes comportamientos, ya sea de grupos humanos, ya sea de eventos, ya sea de elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Estas bases de conocimientos me permiten identificar problemas y, por lo tanto, tomar una actuación, tomar una decisión para este proceso.
Y para este ejemplo, pues vamos a tomar otro proceso que particularmente me parece muy importante, me apasiona a mí, porque es un ejemplo de cómo se aplica la nueva tecnología o cómo se pueden aplicar las tecnologías para resolver problemas sociales. Este elemento es la forma de utilizar la toma de decisiones para impactar a un gran número de personas, ya sea en un área específica o en una zona geográfica determinada. El ejemplo que vamos a analizar es la decisión del gobierno de Shanghái de instalar el tren de levitación magnética, el maglev. Este tren es un sistema que tiene un carril, si lo vemos de frente, es un carril donde se genera un campo magnético y encima se va a colocar este tren. Y este tren tiene también forma de generar un campo magnético opuesto al que va en la base, y eso hace que el sistema se eleve. ¿Qué efecto tenemos con esto? Pues que no hay fricción, prácticamente la fricción se evita. La fricción que se debe a los neumáticos o a los a los rieles de tren o algún otro proceso que hace rozamiento, me frena o me permite menos velocidad que los sistemas que van por este carril. De manera que a través de este proceso se puede lograr un sistema de transporte sumamente eficiente. Bien, este tren es el primero en su tipo y se puso a funcionar el 1 de enero de 2004, a partir de un sistema de toma de decisiones gigantesco que implementó el gobierno de Shanghái. Este sistema fue alimentado con bases de datos y sistemas de conocimiento amplios, tanto de la población como del movimiento de sus viajeros, tanto como del impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Este tren fue puesto en funcionamiento gracias a que los sistemas de toma de decisiones aportaron información suficiente para decir que este tren debía ser costeable a largo plazo, o por lo menos a un mediano plazo. Experimentalmente, este tren alcanza una velocidad de 501 kilómetros por hora, es el pico máximo que ha alcanzado. Y obviamente pues es un tren que tiene una longitud muy pequeña. Si ustedes quieren ver el video oficial de este tren con información adicional, pues aquí está un enlace de YouTube donde se puede ver más información para que lo tengan. Bien, los datos adicionales de este tren. El costo de implantación es de $1.330 millones. Imagínense la cantidad de recursos que requiere un sistema como este para poderse implantar. Sin embargo, pues es una empresa en conjunto que es patrocinada por organismos alemanes y organismos chinos para poder llevar a cabo este proceso. En ninguna parte del mundo se había instalado y obviamente, pues en primera instancia se trabajó como un proceso experimental, a pesar que las bases de datos de tomas de decisiones indicaban que era un proceso adecuado. El largo de la línea es 30.5 kilómetros y el costo del viaje sencillo es de $7.27 o el viaje redondo sería de $11.63. A ese precio, exclusivamente pagado por pasajeros, el número de viajes redondos que podría pagar el costo total del proyecto serían 114.359.431.3 viajes. Esto quiere decir que quizá en unos 20 años el proceso tenga una amortización de su costo y quizá a partir de ahí haya ganancias. Sin embargo, hay otros elementos que le pueden dar prioridad. Por ejemplo, Shanghái está proyectando hacer una exposición mundial en el 2010, ya está proyectando expandir este sistema, que como les dije, en su primera etapa fue un sistema experimental para mostrar cómo podía funcionar este tren y pues los resultados han dado la información pertinente. El trayecto del viaje, que son 30.5 kilómetros, se hace en 8 minutos promedio y todos los pasajeros que lo abordan, sobre todo los extranjeros que visitan Shanghái, pues tienen a veces una curiosidad por subirse más de una vez en el sistema, de manera que se proyecta amortizarlo en menos tiempo. Si quieren más información, la página que está aquí abajo, que es la dirección de la empresa, la pueden consultar, y esta es la página principal, donde pueden inclusive, el día que viajen a Shanghái,
hacer una reservación. Bien, vamos a el siguiente elemento. Vamos subiendo de nivel en los sistemas informáticos que estamos utilizando. El siguiente tipo de sistemas se denomina sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Grosso modo, es un sistema que tiene tal experiencia que puede sustituir en algunos casos a los humanos. Son sistemas que intentan reproducir el comportamiento del ser humano ante una situación específica. Son particularmente un campo pequeño del sistema o del campo de inteligencia artificial y se basan fundamentalmente en lo que les hablé hace rato, que se llaman creación de bases de conocimientos. Las bases de conocimientos, a diferencia de las bases de datos o la información que hemos estado manejando anteriormente, implican ya un proceso humano, implican la medida de un comportamiento o de una manera de ser de un ser humano. Por ejemplo, si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y hago una rutina específica, ese proceso pues puede parecer para mí un proceso normal. Sin embargo, si esa información se puede procesar en una computadora y puedo yo meter esos datos día con día, mes con mes, año con año, voy a generar una base de conocimiento sobre mí. Si eso se puede extender a más personas, el sistema va a generar una base de conocimiento de un núcleo grande de personas. Esa es la razón por la cual algunas empresas me envían información precisamente cuando yo recibo mi aguinaldo. Me envían invitaciones a contratar un tiempo compartido, o me envían, por ejemplo, invitaciones a contratar una nueva tarjeta, o un nuevo teléfono celular, etcétera, etcétera. Ese tipo de sistemas ya son bases de conocimientos donde mis actitudes o mis formas de trabajar peculiares ya están caracterizadas. Bien, vamos a ver un ejemplo nuevamente para que veamos el poder de estos sistemas. Y vamos a referirnos a un proceso donde pues no existía la posibilidad de hacer un sistema experto como tal con la tecnología que había. El primer sistema que vamos a ver de este tipo fue desarrollado por Gabriel Boysin en 1929. Este ingeniero era partidario o era aficionado a las carreras de autos y a los aviones. Por lo tanto, su trabajo se centró en este par de procesos. Particularmente, él se fue al proceso de los aviones. Este sistema que inventó él fue mejorado en 1950 por Dunlop y se sigue usando hoy en día en la aviación. Dunlop tomó parte de lo que desarrolló este ingeniero y más tarde se usaron algunas variaciones para el motociclismo. Este tipo de sistema, en 1971 lo toma Chrysler y lo modifica en unión con una compañía que fabricaba bandas, que es Bendix Corporation, fabrica bandas automotrices y demás, y ellos introducen un sistema totalmente computarizado. En este momento ya hay un sistema experto que se denomina Sure Brake. Es un sistema que frena con seguridad. Entonces ellos empiezan a incluir una base de conocimientos y con esa base de conocimientos alimentan un sistema computarizado que una vez que es alimentado se corta de la base de conocimientos y se inserta en un vehículo. Y entonces esa base de conocimientos me permite saber cómo se comporta un conductor o cómo se comporta alguien en un momento determinado. Este sistema en la actualidad se denomina el sistema ABS o sistema de frenos antibloqueo, Anti-Brake System. Y por lo tanto contribuye a salvar miles de vidas mediante un sistema que imita las condiciones de manejo de un experto en un proceso de frenado. A lo mejor a nosotros no nos es muy común enfrentarnos a una situación donde el auto patina por lluvia o por algún proceso y quizá pues no sabemos qué hacer, nos quedamos trabados con el freno
este tipo de sistemas tiene una base de datos que lo alimenta y sabe cómo debe actuar de acuerdo a las condiciones que están alimentando al sistema en el momento de la emergencia. Este sistema actualmente se fabrica para todos los vehículos en la Unión Americana y pues en México se empieza a insertar en los modelos de lujo para proporcionar elementos adicionales de seguridad. Es un sistema, como les digo, es un pequeño sistema experto que imita las condiciones de trabajo de un ser humano cualquiera y permite a través de ello hacer una utilización eficiente del proceso. Vamos ahora con otra clasificación de sistemas. Esta clasificación se denomina sistemas de automatización de oficinas y hace unos años se discutía si realmente podían las oficinas automatizarse a tal nivel que pudieran prescindirse de algunas operaciones o se pudiera modificar el personal. Actualmente pues ya no hay prácticamente discusión, todas las oficinas que utilizan computadora pues prácticamente han automatizado todos sus procesos. Particularmente los sistemas de automatización de oficinas se refieren a equipos de cómputo y sistemas de software utilizados en conjunto, esto es, interactúan software y hardware para crear, reunir, almacenar, manipular y mostrar información en las oficinas. En este caso, la columna vertebral de dichos sistemas es una red de área local o LAN. Este concepto que es nuevo es un conjunto de computadoras conectadas todas a un repartidor o distribución de información de red y mediante este proceso me permiten intercambiar información entre ellas. Mandarle mis datos, recibir datos, bloquear datos, etcétera, etcétera. Esta es la base del sistema y se denomina LAN cuando esta red es de tipo local, Local Area Network. Quiere decir que estamos dentro de un área geográfica específica y estas redes pueden estar ya sea dentro de mi propia oficina, haciendo una pequeña red, o en un entorno un poco más grande, por ejemplo en el Distrito Federal o en algún estado. Bien, los sistemas de automatización de oficinas parten de los sistemas tradicionales. ¿Cómo eran en principio los sistemas necesarios en una oficina? Pues eran componentes, por un lado, electromecánicos, por otro lado, componentes de telecomunicaciones o simplemente componentes manuales. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una máquina de escribir del tipo electromecánico, o tal vez esta ya es de tipo mecánico exclusivamente, un archivero, un manejador de archivos y un teléfono. Tal vez a algunos de ustedes ya no les tocó ver estos teléfonos de disco, que eran una maravilla mecánica. Inclusive las máquinas de escribir también fueron en su momento una maravilla electromecánica, pero a lo largo del tiempo los mismos usuarios también fueron haciendo que estas maravillas tuvieran algunos errores. Por ejemplo, si ustedes han escuchado la historia del teclado QWERTY, que es el teclado que tienen ustedes en su computadora, donde ven la Q, la W, la E, la R, la T y la Y en la parte superior izquierda. Este teclado se debe a la configuración que tomaron estas primeras máquinas y se debe a que estadísticamente se hizo una base de datos manual donde se veía que los manejadores de estos mecanismos eran demasiado rápidos y las letras que se usaban con más frecuencia hacían en ocasiones que los impresores del tipo chocaran y se trabaran. Entonces, para evitar ese problema, les ponían las letras separadas que fueran más comúnmente digitadas, y en la mano izquierda, que normalmente es la más lenta, se ponían las más comunes, por ejemplo la A o la E del idioma inglés. Esto hace que esa configuración no tuviera choques con los tipos y por lo tanto no se atorara la máquina.
El teclado que tenemos actualmente es una reminiscencia de esas viejas máquinas y pues lo seguimos utilizando sin problema. Ha habido intentos por cambiar este tipo de teclados por uno más lógico, pero pues no ha habido mucho éxito, por lo menos en las máquinas de escritorio. En nuestros dispositivos celulares sí hay un cambio sustancial, pero también se debe al teléfono. Bien, si ven aquí también hay una imagen de un archivero. Esto es lo que actualmente para nosotros equivaldría al disco duro, y noten ustedes la complejidad de tener ordenado todo nuestro papeleo de oficina en un sistema como estos. Y aquí también les muestro una foto encantadora, donde está una oficina de los años 20, 30, y particularmente la vista de una secretaria que no tiene su iPod en este momento, pero tiene su fonógrafo conectado al oído para escuchar música mientras trabaja, igual que en la actualidad. ¿Cómo es el sistema actual en las oficinas? Pues todos los elementos en conjunto se centran en nuestra máquina de escribir, en nuestra computadora, perdón. Y podemos tener aquí pues todo nuestro archivero, podemos tener todas nuestras cartas o memorándums, podemos tener todos los oficios que deseamos dirigir a una parte determinada, podemos tener estadísticas de nuestra empresa, podemos tener estadísticas de nuestros empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y además podemos tener fotos de nuestros hijos o algún elemento en particular que nos interese. Podemos reducir el espacio y podemos reducir también el número de personal. Y bien, por último, el sistema de inteligencia de negocios. Vamos a terminar con la clasificación de los sistemas, con este tipo de sistemas de inteligencia de negocios. ¿Qué entendemos por inteligencia de negocios? Pues ya el proceso que vimos hace un rato se refería a las personas en particular, y en este caso pues ya se refiere a los negocios completamente. Y estos sistemas se refieren a tecnologías desarrolladas para auxiliar a los negocios a adquirir un mejor conocimiento de su contexto comercial. Esto es para alimentar sus bases de datos con bases de conocimientos genéricas o compartidas que les permitan tener posiciones preferentes. Proporcionan visiones presentes, pasadas y futuras respecto a la operación de los negocios y me dan una perspectiva mucho más amplia que los sistemas anteriores. De manera que yo puedo tener aquí una base de datos o una base de conocimientos. Esas bases de datos puedo adquirirlas por medio de una estadística o puedo comprarlas a otras empresas. Inclusive hay empresas que manejan estas informaciones como un stock particular para cada país, y ese proceso ahora me va a dar, como en el elemento pasado, pues un insumo para que estos sistemas tomen decisiones o hagan una prospección. Esto es, me hagan una visión de cómo es el presente, cómo se comportó en el pasado y cómo va a ser el futuro respecto a una operación particular en negocios. Esto es, a través de estos sistemas me puedo dar cuenta qué elementos debo tomar en cuenta en este momento para que dentro de 10 años yo tenga una ganancia determinada o un fruto deseado. Quizá este tipo de sistemas fueron los adoptados por el gobierno de Shanghái para tomar la decisión de que su tren se pueda insertar en el proceso poblacional y que de alguna manera pues sea eficiente. Es obvio que en ese proyecto, como en otros, pues hay mucho en juego, hay dinero en juego, pero el beneficio que otorga a largo plazo pues es insustituible. Aquí les tengo algunos ejemplos de empresas que se dedican a este proceso. Oracle es una de ellas. Esta página que ustedes pueden consultar es el centro de recursos de Oracle para Business Intelligence o inteligencia de negocios. Y si ustedes notan aquí en el lado derecho, hay un pequeño link que me permite descargar una presentación o una opción donde yo puedo conocer más detalles de este sistema, si me interesa en mi negocio. Hay otro sistema que se llama BI Software para evaluar y comparar, también de inteligencia de negocios o Business Intelligence Software. Y un tercer sistema que está en México, se llama SAP, y es para México y Centroamérica, para poder tomar
este proceso dentro del control de mi empresa. Bien, pues este ha sido un panorama general de los sistemas de información. Como les dije en principio, esta clasificación no es necesariamente la última o la más actual o la mejor. Es una clasificación, como muchas otras clasificaciones, donde tratamos de poner los sistemas como una cierta característica o con cierta característica para poderlos agrupar. En posteriores sesiones vamos a interiorizar un poco más en cada uno de ellos para poder definir cuál es el esquema, cuál es el sistema que conviene a nuestra empresa o a nuestra organización. También es apropiado que conozcamos más a fondo todos los procesos que conllevan el manejo de estos sistemas. En la siguiente sesión abordaremos un poco profundamente el proceso de elaboración del hardware, cómo ha ido evolucionando, y posteriormente veremos cómo se desarrolla el software. Adicionalmente, veremos ya procesos de la implantación de un proceso como estos, un sistema como estos en la empresa, y veremos algunas de las formas en que se puede desarrollar. Por ahora les recomiendo que hagan los ejercicios que están propuestos para las actividades, que desarrollen todo este tipo de actividades sugeridas y que, como les digo a mis alumnos en algún caso en la ESIME, no me crean, investiguen, indaguen, que se les haga la duda, que se les haga la costumbre de dudar de lo que se dice para que ustedes profundicen y vean qué más pueden aprender en este proceso. También, por otro lado, les recuerdo que esta película se puede retrasar o se puede volver a repetir las veces que sean necesarias para que los conceptos que no se quedaron muy claros se puedan verificar y de alguna manera pues tengan ustedes una mejor retroalimentación. Lo mismo que las diapositivas que están viendo, las pueden pasar una y otra vez para que las puedan comprender. Y siempre va a haber el proceso de comunicación a través de Internet para que ustedes también externen sus dudas si es que fuera así. Por mi parte, el día de hoy les agradezco su estancia y los espero con el mismo entusiasmo de siempre para la siguiente sesión. Muchas gracias y aquí los espero.